Así que la verdadera pregunta es esta: ¿quién se beneficia de tu actitud complaciente? ¿Tú o las personas que te presionan, te ponen a prueba y se aprovechan en silencio de lo predecible que eres? Porque ser predecible es una comodidad para los demás, pero ser impredecible genera precaución y la precaución genera respeto. Ahora, déjame dejar algo muy claro. No se trata de volverse cruel, no se trata de volverse agresivo, no se trata de convertirse en alguien amargado o hostil, se trata de calibrar tu comportamiento. Se trata de pasar de un pensamiento moral a un pensamiento estratégico. No necesitas cambiar tu personalidad, necesitas cambiar tu posicionamiento. Nicolás Maquiavelo entendió algo a lo que la mayoría de la gente todavía se resiste hoy en día. El poder no responde a las buenas intenciones, responde a la percepción, al acceso y a los tiempos. Controla la percepción, controla el acceso, controla los tiempos y controlarás la situación. En este vídeo voy a desglosar 7 cambios psicológicos que te llevarán de ser un buscador de aprobación a un controlador de tu posición. Estos no son consejos superficiales, son mejoras estructurales en la forma en que te mueves, hablas, respondes y diseñas tu reputación. 7 mejoras que aumentan tu influencia sin necesidad de agresividad. 7 cambios que separan a las personas complacientes de las verdaderamente influyentes. 7 movimientos que transforman la amabilidad en algo calculadamente intencional y estratégicamente peligroso. Pero antes de profundizar, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo elijo la influencia. Número 1. Deja de buscar la seguridad psicológica. Existe una adicción silenciosa a la que la mayoría de la gente nunca se enfrenta. No es la adicción al placer, no es la adicción al dinero, es la adicción a la comodidad psicológica. La necesidad de que las conversaciones fluyan sin problemas, la necesidad de que el ambiente se sienta relajado, la necesidad de que cada intercambio termine sin tensiones. Ese instinto parece maduro, pero en silencio te arrebata la influencia. Cuando priorizas la comodidad por encima del posicionamiento, te entrenas para hacerte pequeño. Evitas afirmaciones que puedan desafiar a alguien. Suavizas verdades que necesitan claridad. Dudas antes de marcar límites porque temes el roce. Y cada vez que haces eso, refuerzas un patrón peligroso. Pones la seguridad emocional por encima de la ventaja estratégica. Las personas de alto valor entienden algo muy distinto. La incomodidad no es una amenaza, es una herramienta. La tensión revela la jerarquía, revela la confianza, revela quién está dispuesto a mantenerse firme cuando aumenta la presión. En el momento en que una interacción se vuelve un poco incómoda, la mayoría de la gente se apresura a aliviarla. Se ríen, lo aclaran todo, sobrecompensan, piden disculpas, diluyen su postura, y al hacerlo rebajan su estatus. La persona que se mantiene firme durante la tensión controla la temperatura de la sala. Piénsalo, cuando alguien te desafía directamente, ¿cuál es tu instinto? Te apresuras a defenderte, te explicas de inmediato, intentas suavizar la situación, o haces una pausa, mantienes el contacto visual y dejas que el silencio se prolongue lo suficiente para hacer notar tu presencia. La seguridad psicológica suele ser un código para evitar riesgos, pero la influencia se construye a través del riesgo controlado. Cuando permites que exista un momento de fricción sin correr a solucionarlo, algo cambia. La gente te reevalúa, se recalibran, empiezan a medir sus palabras con más cuidado, no porque hayas levantado la voz, no porque te hayas vuelto hostil, sino porque no te retiraste. A menudo, el poder se encuentra al otro lado de la incomodidad. Debes reentrenar tu sistema nervioso para tolerar ese límite. Esa ligera tensión en el ambiente cuando hablas de forma directa, la pausa después de mostrar tu desacuerdo, la calma después de establecer un límite. Esos momentos no son una amenaza para tu imagen, son mejoras en tu autoridad. El comportamiento que busca la comodidad te mantiene siendo complaciente. El comportamiento que busca la ventaja estratégica te mantiene siendo respetado. Esto no significa fabricar conflictos de la nada. Significa negarse a escapar de ellos de forma prematura. Significa reconocer que el crecimiento requiere una exposición controlada a la tensión. En el momento en que dejas de intentar que cada entorno sea agradable, empiezas a sentirte anclado. Y a las personas bien ancladas es difícil moverlas. Así que pregúntate con total sinceridad cuántas veces has evitado decir algo necesario solo para mantener un ambiente ligero. ¿Cuántas veces te has reído de algo que merecía ser corregido? ¿Con qué frecuencia has elegido la paz por encima de tu posicionamiento? Cada vez que lo hiciste,
protegiste una armonía temporal a costa de tu influencia a largo plazo. A partir de ahora, vas a operar de otra manera. Ya no persigues la comodidad, evalúas los resultados. Si permitir un momento de incomodidad aumenta la claridad, lo permites. Si mantenerte firme refuerza tu posición, te mantienes firme. Esto no es agresividad, es compostura bajo presión. Cuando dejas de necesitar que cada interacción te haga sentir seguro, empiezas a convertirte en alguien a quien los demás se acercan con cuidado. Y ese trato cuidadoso es el principio del respeto. Número 2. Despégate de la aprobación inmediata. Existe una fuerza poderosa que moldea el comportamiento en silencio mucho más de lo que la lógica jamás lo hará. No es la inteligencia, no es la disciplina, es el ansia de validación, el deseo de ser aceptado en este preciso momento. La necesidad de asentimientos, sonrisas, reafirmación y acuerdo constante. Ese impulso se siente humano, pero cuando te controla, te convierte en una marioneta. La aprobación a corto plazo resulta gratificante. Libera la tensión, te da un sentido de pertenencia, pero la dependencia de la aprobación te vuelve moldeable. Y a las personas moldeables es muy fácil manipularlas. Cuando necesitas comentarios positivos de inmediato, tus decisiones se ven comprometidas. Suavizas tus afirmaciones para evitar el rechazo. Adaptas tus opiniones para encajar con los presentes. Dudas antes de contradecir a alguien con estatus. Calculas tus palabras basándote en cómo serán recibidas, en lugar de en si están alineadas con tus objetivos. La influencia no puede crecer dentro de la jaula de la validación constante. Las personas estratégicas entienden algo crucial. El respeto suele llegar con retraso. La autoridad rara vez resulta cómoda al principio. Cuando hablas con convicción, no todos estarán de acuerdo. Cuando impones tus normas, no todos te van a aplaudir. Cuando te niegas a ceder por una armonía instantánea, algunas personas se sentirán desafiadas. Eso no es una pérdida, es un filtro. La necesidad de aprobación inmediata genera previsibilidad. Los demás aprenden rápidamente a manejarte, descubren qué te saca una sonrisa, qué provoca tu silencio, qué hace que te retires, y una vez que reconocen ese patrón, tu influencia disminuye. Despegarte de la validación instantánea cambia por completo tu postura. Dejas de escanear las caras de la gente buscando tranquilidad. Dejas de ajustar tu tono para buscar la aprobación. Dejas de medir tu valor por la velocidad de reacción de los demás. En su lugar, lo mides por tu posicionamiento. Se produce un cambio poderoso cuando aceptas ser malinterpretado temporalmente. Cuando hablas con claridad y permites que los demás lo asimilen sin apresurarte a reparar tu imagen. Cuando expones tu postura y resistes el impulso de justificarla en exceso. Cuando priorizas la percepción a largo plazo por encima del aplauso momentáneo. Eso es la madurez. El posicionamiento a largo plazo requiere tolerancia a la fricción a corto plazo. La persona que puede soportar una breve incomodidad sin pelear por recuperar la aceptación es la persona que poco a poco va ganando autoridad. Pregúntate con sinceridad, ¿con qué frecuencia compruebas la temperatura emocional de la sala antes de hablar? ¿Con qué frecuencia ajustas tu discurso para evitar la desaprobación? ¿Con qué frecuencia te sientes inquieto cuando alguien no está de acuerdo contigo? Cada una de esas reacciones es una señal. Te muestra dónde sigue teniendo poder tu necesidad de aprobación. La libertad comienza cuando la validación se vuelve opcional. Cuando te despegas de esa hambre de acuerdo instantáneo, algo cambia en tu interior. Te vuelves más reflexivo, más centrado, más calmado. Dejas de negociar tus principios a cambio de aplausos. Empiezas a operar desde la coherencia en lugar de desde la reacción. Y de forma irónica, ahí es cuando el respeto empieza a crecer. Porque la gente confía en aquellos que no buscan validación constantemente. Confían en las personas que se mantienen firmes sin ir mendigando afirmación. Respetan a quienes pueden mantener una posición con calma, incluso si eso provoca silencios incómodos. No estás aquí para ser aprobado por todo el mundo. Estás aquí para construir tu influencia. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo no persigo la aprobación. Cuando la validación ya no controla tu comportamiento, tu presencia cambia. Y cuando tu presencia cambia, la forma en que la gente responde ante ti también lo hace. Número 3. Pasa de la reacción a la pausa estratégica. La mayoría cree que las respuestas rápidas son señal de inteligencia, confianza y dominio. En realidad, las reacciones instantáneas a menudo revelan impulsividad.
Cuando alguien te desafía y contraatacas de inmediato, expones tu configuración emocional. Cuando la presión aumenta y respondes sin hacer una pausa, cedes el control del ritmo. El ritmo es poder. Quien controla los tiempos, controla la dirección. Las respuestas impulsivas son predecibles. Muestran lo que te hace saltar. Muestran tus puntos débiles. Muestran exactamente por dónde se te puede influenciar. Si alguien sabe que puede provocar una respuesta inmediata en ti, sabe que puede manejarte. La pausa rompe ese patrón. Cuando introduces una pausa, creas incertidumbre, y la incertidumbre cambia el equilibrio psicológico. La otra persona empieza a preguntarse qué estás pensando, empiezan a reconsiderar su posición, empiezan a repasar mentalmente lo que acaban de decir. El silencio se convierte en un espejo que les obliga a enfrentarse a sus propias palabras. Esto no es un comportamiento pasivo. Es un ritmo muy bien controlado. Piensa en la última vez que alguien hizo una afirmación atrevida en tu presencia. Le corregiste al instante, saltaste a defenderte, te apresuraste a demostrar algo. Esa urgencia puede haberte parecido poderosa, pero lo más probable es que redujera tu influencia. La pausa estratégica hace 3 cosas a la vez. Primero, te da espacio para evaluar la situación. Evalúas todo desde arriba, en lugar de desde dentro del problema. Observas el tono, la intención y el mensaje oculto. Eliges una respuesta basándote en el resultado que quieres, no en la emoción. Segundo, desplaza la presión psicológica hacia afuera. Cuando no respondes de inmediato, la otra persona empieza a llenar el silencio mentalmente. Crece la duda, crece la curiosidad y a veces, incluso crece la inseguridad. Tercero, refuerza tu compostura. Medir los tiempos con calma transmite una gran estabilidad interna, demuestra que no te dejas llevar fácilmente. La mayoría de la gente funciona por puro reflejo. Responden a los mensajes al instante, responden a las críticas al instante, se defienden al instante, toman decisiones al instante. Y como operan a esa velocidad, son muy fáciles de anticipar. Introduce una pausa, y te volverás mucho más difícil de leer. Esto no significa ignorarlo todo. Significa elegir en qué momento hablar. Significa resistir el impulso de satisfacer la tensión de inmediato. Significa dejar que los momentos respiren. Imagina que alguien cuestiona tu capacidad en público. En lugar de reaccionar, haces una pausa. Les miras fijamente. Dejas pasar unos segundos. Y luego respondes con calma, de forma directa y sin carga emocional. Ese discurso medido tiene mucho más peso que cualquier respuesta rápida. Controlar los tiempos equivale a controlar la situación. Cuando decides en qué momento avanza una interacción, estás moldeando su estructura. Cuando decides cuándo responder, influyes en la dinámica del momento. Cuando te niegas a que te metan prisa, recuperas tu autoridad. Pregúntate esto. ¿Con qué frecuencia te sientes obligado a responder al instante? ¿Con qué frecuencia sientes incomodidad cuando un silencio se alarga? ¿Con qué frecuencia dejas que la urgencia dicte tu comportamiento? Esa urgencia es un hábito, y los hábitos se pueden rediseñar. A partir de ahora, practica el ritmo calculado. Antes de responder, respira. Antes de replicar, evalúa. Antes de reaccionar, analiza. No cualquier afirmación merece tu atención inmediata. Cuanto más frenas de forma intencional, más calculador te vuelves. Y a las personas calculadoras es muy difícil manipularlas. Deja esta afirmación en los comentarios. Yo controlo el ritmo. Cuando dejas de reaccionar al instante y empiezas a responder estratégicamente, toda la dinámica cambia. Y una vez que controlas los tiempos, ya no estás jugando a la defensiva. Estás dirigiendo el ritmo de la partida. Número 4. Redefine la amabilidad como algo selectivo. La amabilidad se ha idealizado hasta convertirse en debilidad. Te han dicho que la generosidad debe ser constante, que la paciencia no debe tener límites, que la comprensión debe ser automática. Y aunque la compasión tiene su valor, la generosidad indiscriminada destruye la autoridad. Cuando ofreces el mismo nivel de calidez a todo el mundo, sin importar su comportamiento, eliminas la jerarquía, eliminas las consecuencias, destruyes cualquier estándar de calidad. Las personas estratégicas entienden algo fundamental. La generosidad sin criterio reduce el valor percibido. Si tu tiempo, tu energía y tu apoyo están disponibles para cualquiera, en cualquier momento, pierden escasez. Y la escasez es lo que le da peso al valor. Piénsalo de esta manera.
Si alguien sabe que siempre le vas a apoyar, que siempre vas a perdonar, que siempre te vas a adaptar, dejará de tratar tu apoyo como algo que se ha ganado, se convierte en algo que simplemente esperan de ti. Y lo que se espera de antemano pierde todo su impacto. La generosidad selectiva cambia esa dinámica. Cuando tus ánimos son intencionados, cobran significado. Cuando tu paciencia es condicional, comienza a ser respetada. Cuando tu apoyo se reserva para aquellos que cumplen con tus estándares, se vuelve verdaderamente poderoso. Esto no significa volverse frío, significa volverse alguien calibrado. Debes evaluar a dónde va tu energía, quién recibe tu tiempo, quién recibe tu atención, quién recibe tus consejos, quién recibe tu empatía. Y lo que es más importante, ¿por qué? Si tu amabilidad es automática, no es estratégica. Es solo un hábito. Las personas de alto nivel distribuyen su apoyo en función del compromiso y de lo que aportan los demás. Recompensan el esfuerzo, reconocen la lealtad, potencian a quienes demuestran disciplina, pero no derrochan su energía en personas que ignoran los límites o que pisotean las normas. Cuando la generosidad es selectiva, la gente se vuelve consciente de su comportamiento cuando está a tu lado. Entienden que tu tiempo no es ilimitado, reconocen que tu aprobación no está garantizada. Se dan cuenta de que alinearse con tus estándares es lo que les da acceso a ti. Y darse cuenta de eso genera respeto. La amabilidad ilimitada genera comodidad. La amabilidad selectiva crea estructura, y la estructura construye autoridad. Piensa en cuántas veces has tenido paciencia con alguien que cruzaba la línea una y otra vez. Piensa en la cantidad de veces que has ofrecido tu apoyo a alguien que jamás te devolvió el esfuerzo. Piensa con qué frecuencia has tolerado comportamientos que rebajaban tu valor solo porque no querías parecer duro. Ese patrón condiciona a los demás a esperar mucho más de lo que merecen. La generosidad selectiva corrige por completo ese desequilibrio. Cuando alguien demuestra disciplina, se lo refuerzas. Cuando alguien muestra integridad, se lo reconoces. Cuando alguien se alinea con tus principios, inviertes tu tiempo en él, pero cuando a alguien le falta el respeto a tus estándares, retiras tu energía con total calma, sin hostilidad, sin dramas, simplemente le reduces el acceso a ti. Esto no es un castigo, es un posicionamiento estratégico. Tu tiempo es limitado, tu atención es limitada, tus recursos son limitados. Trátalos como los activos valiosos que son, no como obligaciones. Cuando la gente se da cuenta de que tu apoyo hay que ganárselo, se acercan a ti de otra forma, actúan de forma distinta. Hablan diferente porque ahora hay consecuencias. Deja esta afirmación en los comentarios. Mi energía se gana. Cuando redefines la amabilidad como algo intencional en lugar de automático, dejan de darte por sentado. Y en el momento en que dejan de darte por sentado, tu presencia gana un peso increíble. Número 5. Aprende a retener los cierres definitivos. La mayoría de la gente se siente muy incómoda con los asuntos pendientes. Necesitan que cada conversación quede perfectamente cerrada, que cada desacuerdo se resuelva al instante, que se responda a todas las preguntas y que se llene hasta el último silencio. Ese instinto parece responsable, pero genera una gran vulnerabilidad. El deseo de cerrar las cosas expone tu necesidad. Cuando corres a aclararlo todo, envías la señal de que necesitas una resolución emocional urgente. Cuando te explicas en exceso para evitar que te malinterpreten, revelas que estás atado a la opinión de los demás. Cuando persigues el punto final, renuncias al misterio. El misterio es influencia. No toda afirmación requiere de un gran desarrollo. No todo desafío merece un análisis detallado. No todas las cejas levantadas exigen una explicación tuya. Las personas estratégicas comprenden el tremendo poder de dejar espacio. Cuando no atas inmediatamente todos los cabos sueltos, creas gravedad psicológica. La otra persona sigue pensando en la interacción mucho después de que haya terminado. Reproducen en su mente tus palabras. Analizan tu tono de voz. Se preguntan, ¿qué querías decir? Empiezan a especular. Esa implicación mental aumenta tu peso dentro de su cabeza. Cuando todo se explica, se procesa y se neutraliza al instante, el momento simplemente se evapora. Ya no queda nada más en lo que pensar. La incertidumbre crea presencia. Esto no significa ser alguien impreciso o engañoso. Significa resistir el impulso de completarlo todo en exceso. Significa entender que el silencio puede influir mucho más que una claridad exagerada. Imagina que alguien cuestiona tu decisión. En lugar de soltar una enorme justificación, respondes de forma concisa, directa, calmada y definitiva, y entonces te detienes.
No das más detalles a menos que sea estrictamente necesario, dejas que su curiosidad haga el trabajo. Esa contención cambia por completo la dinámica. La gente espera transparencia hasta el punto de la autoexposición total. Esperan tener acceso total a tus razonamientos. Esperan que alivies su incomodidad explicándote a fondo. Pero tú no tienes ninguna obligación de hacerlo. Cuando dejas ciertas cosas sin decir, elevas tu posicionamiento. Transmites una gran seguridad interna. Demuestra que no dependes del acuerdo externo para sentirte tranquilo. El exceso de explicaciones casi siempre nace de la inseguridad, de la necesidad de asegurarte de que todo el mundo te entienda, de la necesidad de evitar que te malinterpreten, de la necesidad de proteger tu imagen ante cualquier distorsión. Pero la ambigüedad bien controlada obliga a los demás a ajustarse a ti. Pregúntate esto: ¿con qué frecuencia corres a aclarar algo cuando alguien parece confundido? ¿Cuántas veces envías mensajes adicionales para asegurarte de que tu punto de vista se ha entendido bien? ¿Con qué frecuencia te sientes incómodo cuando una conversación termina sin un acuerdo total? Justo en esa incomodidad es donde empieza tu crecimiento. El individuo que puede alejarse de una discusión sin necesitar una resolución inmediata es el que tiene el poder. Entiende que la percepción evoluciona con el paso del tiempo. Confía plenamente en su posicionamiento y permite que la curiosidad vaya en aumento. Cuando te resistes a dar demasiadas explicaciones, evitas diluir tu mensaje. Te vuelves alguien difícil de catalogar, difícil de predecir y difícil de simplificar. Y cuando la gente no puede leerte por completo, anda con mucho más cuidado a tu alrededor. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo abrazo el misterio. Cuando dejas de perseguir los cierres y empiezas a dar espacio, tus palabras tienen mucho más peso. Tu silencio adquiere más influencia y tu presencia perdura mucho después de que termine la conversación. Número 6. Evalúa cada interacción como un intercambio de poder. La mayoría de la gente entra en una conversación pensando que solo está hablando sin más. Y no es así. Cada interacción ajusta sutilmente la jerarquía. Cada intercambio cambia las posiciones. Cada momento o te eleva un poco o te rebaja un poco. El movimiento puede ser pequeño, casi invisible, pero se va acumulando. El estatus casi nunca se decide en enfrentamientos dramáticos. Se moldea en los momentos más cotidianos. Cuando dejas de ver las conversaciones como algo neutral y empiezas a reconocerlas como intercambios de influencia, tu percepción se agudiza y empiezas a notar detalles que la mayoría ignora. ¿Quién habla primero? ¿Quién interrumpe? ¿Quién ajusta su tono de voz? ¿Quién se ríe más rápido? ¿Quién se inclina hacia adelante? ¿Quién se echa hacia atrás? Estos microcomportamientos revelan dónde está el equilibrio. La influencia no siempre se trata de dominar al otro. Se trata de cómo se distribuye el esfuerzo, quién está invirtiendo más energía, quién está persiguiendo la validación, quién se está adaptando para mantener la armonía, quién se mantiene firme en su sitio. Si siempre inviertes más que la otra persona, ya sea más explicaciones, más entusiasmo o más tranquilidad, poco a poco te posicionas por debajo de ella. El desequilibrio en el esfuerzo crea un desequilibrio en la percepción. Las personas estratégicas rastrean esto por puro instinto. Observan si la otra persona se está justificando ante ellos. Se fijan en si les están haciendo preguntas bien pensadas. Prestan atención a si el respeto es mutuo. Y cuando aparece el desequilibrio, recalibran la situación. Recalibrar no requiere de ningún enfrentamiento. Solo requiere que seas consciente. Si alguien acapara todo el tiempo para hablar, tú reduces el tuyo de forma intencionada y observas su reacción. Si alguien te interrumpe sin parar, mantienes el contacto visual y sigues hablando con calma. Si alguien te exige demasiado acceso a ti, simplemente ajustas tu disponibilidad. Cada pequeño ajuste cambia la ecuación. Piensa en las últimas interacciones que has tenido hoy. ¿Te adaptaste tú más que la otra persona? ¿Ajustaste tu tono para que coincidiera con el suyo? ¿Te esforzaste más tú para que la conversación fluyera? Esos datos son muy importantes. Cuando operas de forma consciente, dejas de perder influencia poco a poco. También empiezas a reconocer lo que es la inversión estratégica. Cuando alguien respeta tu tiempo, valora tu opinión y contribuye por igual, refuerzas esa dinámica. Los intercambios equilibrados construyen una autoridad sostenible. Los intercambios desequilibrados crean una jerarquía silenciosa. Pero aquí hay otra capa más profunda: la energía. ¿Hacia dónde va tu atención? ¿Quién ocupa tu espacio mental después de que terminan las conversaciones? Si alguien te deja siempre agotado, el intercambio es desigual. Si alguien te deja agudo y motivado, el equilibrio es mucho más sano. El poder no es ruidoso, es comedido.
El individuo que se mantiene centrado mientras los demás se exceden se convierte poco a poco en el punto de referencia de toda la sala, no porque lo haya exigido, sino porque ha sabido gestionar la energía con inteligencia. A partir de ahora, entra en cada conversación con consciencia, no con paranoia, con total consciencia. Observa sin reaccionar, mide los tiempos sin inseguridad, ajusta las cosas sin montar un drama. Cuando ves la interacción humana como un terreno estratégico, dejas de operar a ciegas, dejas de regalar tu influencia por accidente, y una vez que empiezas a gestionar los intercambios a propósito, tu posicionamiento se fortalece de forma natural. Cuando evalúas las interacciones a través de la lente del equilibrio, dejas de ser movido de forma inconsciente. Empiezas a moverte con una intención clara, y el movimiento intencional crea una autoridad que parece no requerir esfuerzo, pero que no tiene absolutamente nada de accidental. Número 7. Diseña tu reputación de forma intencional. Si no defines cómo quieres ser percibido, otras personas lo harán por ti. Y una vez que te pegan una etiqueta, esta moldea en silencio cada una de tus futuras interacciones. La reputación no se construye en un único momento dramático. Se construye a través de impresiones repetidas, de pequeñas decisiones, de comportamientos constantes, de reacciones bajo presión, de patrones en tu forma de hablar, de las normas que impones y de las que decides ignorar. La mayoría de la gente permite que este proceso ocurra de forma pasiva, se mueven por ahí esperando que los demás los interpreten de forma correcta, asumen que sus intenciones hablarán por sí solas, creen que basta solo con ser constantes, pero no es así. La percepción se diseña al milímetro. Las personas estratégicas entienden que la imagen es influencia, no un personaje falso, no una manipulación, sino una emisión controlada de señales. Debes decidir qué efecto psicológico quieres crear cuando entras en un lugar. ¿Quieres ser visto como alguien complaciente o como alguien resolutivo? ¿Quieres que se te conozca por ser sumiso o por tener estándares altos? ¿Quieres que la gente se sienta súper relajada a tu lado o que midan sus palabras en tu presencia? No puede serlo todo, e intentar caerle bien a todo el mundo debilita tu posicionamiento. La reputación es poder a largo plazo. Cuando la gente sabe que eres firme bajo presión, te ponen menos a prueba. Cuando entienden que haces respetar tus límites con calma, los cruzan mucho menos. Cuando reconocen que tus palabras son calculadas, escuchan con mucha más atención. Pero esto no ocurre al azar. Ocurre porque tu comportamiento está alineado con la imagen que pretendes proyectar. Si toleras una falta de respeto en público una sola vez, ese momento se convierte en material de referencia. Si reaccionas de forma exagerada y emocional una vez, eso pasa a formar parte de tu historia. Si persigues la aprobación de forma repetida, eso se convierte en tu marca personal. Cada acción contribuye a crear un perfil de ti en la mente de los demás. Diseñar tu reputación significa pensar más allá del momento presente. Antes de responder, pregúntate, ¿qué les enseña esta reacción a los demás sobre mí? Antes de aceptar un comportamiento, pregúntate, ¿qué precedente estoy sentando? La coherencia es la base de todo. Si fluctúas sin control, estando tranquilo un día y siendo reactivo al siguiente, la gente se sentirá cómoda poniendo a prueba tus límites. Una fuerza predecible impone mucho más respeto que un estado de ánimo impredecible. Hay una capa más: la contención. Cuando se te conoce por respuestas comedidas en lugar de dramáticas, tus raras muestras de intensidad adquieren un peso brutal. Cuando se te conoce por tu disciplina en lugar de por tu inestabilidad emocional, tu simple presencia transmite estabilidad. Con el tiempo, esa imagen se consolida. La gente empieza a ajustarse a ti antes incluso de que hables. Anticipan tus estándares, calculan su comportamiento por adelantado. Esa es tu reputación trabajando para ti. También debes protegerla. Evita decisiones impulsivas que contradigan la identidad que estás construyendo. Evita reacciones emocionales que debiliten la estructura que estás levantando. Evita un comportamiento temporal que destruya tu posicionamiento a largo plazo. La reputación es acumulativa. Una vez establecida, reduce la necesidad de estar corrigiendo a los demás constantemente, disminuye la fricción y aumenta tu influencia sin ningún esfuerzo adicional. Pregúntate con honestidad, si alguien tuviera que describirte en 3 palabras, ¿qué diría? Y está esa descripción alineada con la autoridad que deseas tener. Si no es así, los ajustes empiezan ahora mismo. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo moldeo la percepción,
Cuando diseñas de forma intencional cómo quieres que te vean, dejas de dejar tu influencia en manos del azar. Y cuando tu influencia ya no es accidental, el liderazgo se vuelve inevitable. Acabas de repasar 7 mejoras estructurales. Has pasado de buscar la comodidad a tolerar la tensión, del hambre de validación a la coherencia interna, de la reacción impulsiva al ritmo controlado, de la generosidad automática a la inversión intencional, del exceso de claridad al espacio estratégico, de los intercambios inconscientes al equilibrio medido, de una imagen accidental a una reputación diseñada al milímetro. Esta es la diferencia entre simplemente sobrevivir socialmente y operar de forma estratégica. El complaciente sobrevive, el inteligente se posiciona. Entiende algo con mucha claridad. Nada de esto requiere de ninguna agresividad. Nada de esto requiere hostilidad. Nada de esto requiere que te conviertas en alguien que no eres. Lo único que requiere es disciplina. Disciplina al hablar. Disciplina en los tiempos. Disciplina en tu energía. Y disciplina en tu identidad. Cuando dejas de actuar de forma complaciente por miedo y empiezas a moverte con intención, toda la dinámica cambia. La gente lo nota, lo siente y se ajusta a ti, no porque hayas exigido respeto, sino porque tu posicionamiento lo exige por ti. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Escuchan contenido como este, se sienten motivados, asienten con la cabeza, y luego, mañana bajo presión, vuelven a sus viejos patrones. No hagas eso. La transformación no está en entender las cosas. Está en la repetición constante. Si este vídeo ha cambiado algo dentro de ti, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda esto, deja de actuar de forma complaciente para sobrevivir, empieza a jugar de forma inteligente para liderar. La mayoría de la gente no pierde por falta de inteligencia, pierden porque son adictos a caer bien. Deja que eso repose por un segundo. Caer bien resulta cómodo, te hace sentir seguro, parece socialmente inteligente, se siente maduro, pero caer bien no es lo mismo que ser respetado. Y si confundes ambas cosas, le entregas en silencio el control de tu vida a personas que son más estratégicas que tú. Las personas complacientes siempre intentan suavizar las cosas. Las personas complacientes se justifican. Las personas complacientes ajustan su tono de voz para que nadie se sienta incómodo. Las personas complacientes piden perdón por cosas que no requieren ninguna disculpa. Las personas estratégicas hacen algo muy diferente. Observan la tensión, permiten que haya silencio, dejan que la incomodidad haga el trabajo. Y aquí viene la parte que nadie quiere admitir. La mayor parte de esa amabilidad no es una virtud. Es miedo disfrazado de moralidad. Es miedo a la desaprobación, miedo al conflicto, miedo a ser malinterpretado, miedo a perder la aceptación de los demás. Te dices a ti mismo que estás siendo maduro, pero ¿y si en realidad solo estás evitando el roce? Las personas complacientes evitan la tensión. Las personas estratégicas controlan la tensión. Esa es la gran diferencia. Si te observara en una habitación durante 10 minutos, no necesitaría ver tu currículum, no necesitaría tus credenciales. Solo observaría la rapidez con la que te adaptas a los demás, lo rápido que llenas los silencios, la frecuencia con la que suavizas tus palabras y lo rápido que te defiendes cuando alguien te desafía. Y solo con eso podría medir tu nivel de influencia.